Muy buenas a todos, bienvenidos a Libertad sin complejos, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la historia y el modelo de negocio de McDonald's. Si yo os pregunto que cuál es el modelo de negocio de McDonald's, muchos erróneamente me responderíais que es la venta de hamburguesas, y como he dicho, eso no es así. El verdadero modelo de negocio de McDonald's son los bienes raíz, lo que viene siendo el sector inmobiliario. Para entender cómo una empresa como McDonald's llegó a basar su modelo de negocio en los bienes raíz, hay que remontarse al principio de la historia, pero no al principio oficial, al principio que nos quieren hacer ver, ya que si buscamos en Google que cuando se fundó McDonald's, nos dicen que fue el 15 de abril de 1955 en San Bernardino, y eso no es verdad. Verdaderamente, McDonald's se fundó en 1940 por los hermanos Richard y Maurice McDonald. El motivo por el cual decidieron abrir un restaurante es que durante la Gran Depresión ocasionada por el crack de 1929 en Estados Unidos, se dieron cuenta de que en San Bernardino, la ciudad donde ellos vivían, los negocios que estaban prosperando pues eran venta de perritos calientes, de hamburguesas y todas estas cosas, ¿no? Entonces ellos decidieron involucrarse en ese negocio. Por aquel entonces no había grandes diferencias entre el restaurante que habían abierto los hermanos McDonald's y cualquier otro restaurante de la competencia, y no fue hasta el año 1948 donde los hermanos decidieron reinventarse y crearon el sistema Speedy Service System. Y por aquella época fue algo muy revolucionario, puesto que los tiempos medios de espera en cualquier restaurante eran de 20 minutos, media hora más o menos, y ellos consiguieron crear este sistema, el cual hacía al cliente esperar por su menú unos 30 segundos. Esto ya se va pareciendo un poco más al McDonald's que conocemos hoy en día, aunque tengo que puntualizar y deciros que la comida en aquel entonces era de grandísima calidad, así que los hermanos consiguieron ofrecer a sus clientes rapidez, calidad y buen precio. Con lo cual no tardó en correrse la voz y bueno, hay que reconocer que les iba bastante bien. El problema que tenían Richard y Maurice McDonald es que no conseguían expandir el negocio. Intentaron montar alguna franquicia y la cosa no salía muy bien. Y es que, como he dicho antes, los productos eran de calidad, y para que fueran de calidad tenían muy estudiado pues la temperatura a la que frían las patatas, el tiempo que las tenían friendo, cómo estaba de hecha la carne, todo. O sea, eran muy perfeccionistas. ¿Y qué pasa? Que cuando esto lo dejaban en manos de terceras personas, pues la cosa no iba muy bien, la verdad. Ahora quiero presentaros a una tercera persona llamada Ray Kroc, que era un vendedor de licuadoras industriales al cual le había ido bastante bien en su vida, pero llegó un momento en el cual se estaba viendo cerca de la bancarrota. En el año 1954, los hermanos McDonald's hicieron un pedido de 8 licuadoras al señor Ray Kroc, el cual al principio se pensaba que había sido un error, y cuando vio que era cierto que habían pedido 8 licuadoras para un solo restaurante, decidió cruzarse todo el país para ver qué restaurante había pedido 8 licuadoras, puesto que hasta el momento los mejores restaurantes que él había visto, como mucho, le habían pedido 2 licuadoras. Cuando Ray llegó al restaurante, se quedó con la boca abierta al ver que un negocio tan pequeño estaba a reventar de gente y que las colas volaban de lo rápido que atendían. Entonces tuvo la oportunidad de conocer a los hermanos McDonald's, los cuales le explicaron cómo funcionaba el negocio y que tenían la idea de expandirse. Entonces él vio la posibilidad de vender licuadoras a todos los restaurantes que los hermanos McDonald's abrieran en un futuro. Aunque no tardó en quitarse esa idea de la cabeza y vio que el negocio verdaderamente estaba en los restaurantes en sí. Así que les propuso a los hermanos McDonald's que sería él quien les ayudaría a abrir franquicias. Estos aceptaron, pero hicieron un contrato bastante blindado, donde limitaban las ganancias de Ray y no le dejaban hacer ningún cambio en los restaurantes si no lo aprobaban ellos. A finales de los años 50, McDonald's ya contaba con más de 30 restaurantes en Estados Unidos, pero Ray y los hermanos McDonald's estaban enfrentados, puesto que este no se llevaba muchos beneficios y los hermanos pues no querían renegociar el contrato. Así que Ray decidió buscar una tercera vía. Y aquí es donde entran en juego los bienes raíz, puesto que hasta aquel momento los beneficios de McDonald's se dividían en mayor parte entre los franquiciados y los hermanos McDonald's. Entonces Ray decidió invertir en el sector inmobiliario comprando terrenos a bajo coste, y todas aquellas personas que quisieran una franquicia de McDonald's tendrían que tener un local
propiedad de Ray. Ahí es donde empezaron a aumentar sus beneficios. Todo esto no les hizo mucha gracia a los hermanos McDonald's, puesto que Ray Kroc estaba teniendo mucho más margen de beneficios que ellos, y como ellos no habían salido de San Bernardino, de su restaurante, con sus empleados y tal, pues quien se estaba llevando el mérito de todo era Ray Kroc, y a nivel mediático era, vamos, era el jefe, era el que mandaba, era el dueño de McDonald's, puesto que era una empresa que estaba creciendo como ninguna en Estados Unidos. Es que era brutal, crecía como la espuma. Ahora habían cambiado las tornas, era Ray Kroc quien se estaba haciendo millonario a costa de los bienes raíz, y los hermanos McDonald's apenas veían un duro, puesto que McDonald's estaba creciendo un montón, pero era una infraestructura muy grande y muy costosa, y tenían que ganar dinero, pues, los franquiciados, intermediarios y muchísima gente, hasta que los beneficios finales llegaran a los hermanos. ¿Qué pasaba? Que había un contrato de por medio. Ray Kroc se estaba haciendo rico, pero no podía hacer cambios en los restaurantes porque estos cambios tenían que pasar por los hermanos McDonald's, que le daban la negativa en todo. En el año 1961, Ray Kroc llegó a un acuerdo con los hermanos McDonald's en el cual estos le cedían los derechos de los restaurantes a cambio del módico precio de 2,7 millones de dólares. 1 millón para cada uno, quitando los impuestos que se quede el Estado. También se comenta que hubo un acuerdo verbal en el cual Ray les tenía que dar el 1% de los beneficios de McDonald's anual, pero como he dicho que esto era un acuerdo verbal, pues Ray nunca pagó esos beneficios. Simplemente les dio los 2,7 millones de dólares y... A partir de este momento, Ray tenía el control total de la compañía y hizo bastantes cambios, como por ejemplo introducir patrocinadores como Coca-Cola. También redujo la calidad de los alimentos para aumentar el margen de beneficios, lo que hizo que McDonald's creciera ya a un ritmo mucho más descomunal del que estaba creciendo. Por ejemplo, en el año 1968 ya había llegado al 1.000.000 de restaurantes en Estados Unidos, y a partir de ahí se empezó a internacionalizar a un ritmo descomunal. En la actualidad hay casi 40.000 restaurantes McDonald's en más de 200 países, y por más que se empeñen en aumentar el margen de beneficios con las hamburguesas, su verdadero negocio sigue siendo el sector inmobiliario. Es decir, ellos consiguen terrenos a buen precio, plantan ahí su restaurante, construyen lo que tengan que construir, y luego ese restaurante se lo alquilan a los franquiciados al precio que ellos crean conveniente. Pensad que es una infraestructura tan grande que, de no ser por los bienes raíz, es que sería insostenible. Es que a base de hamburguesas no puedes mantener 40.000 locales y a casi 500.000 de trabajadores. Es que es imposible. El verdadero negocio está en el sector inmobiliario. Antes de finalizar el vídeo, quiero recomendaros la película de El Fundador, que cuenta bastante bien esta historia que acabo de relatar. Y sí que es verdad que al final le meten el toque progre, el toque anticapitalista, el toque de, hostia, el capitalismo es malo, o es lo que yo percibí al verla, pero está bastante bien. Si queréis ver la historia hecha película, yo creo que se ciñe bastante bien a los hechos, quitando ese pequeño detalle, pero bueno, es que al final el cine es cine, también está hecho para vender, y si le dan ese toque, por algo será. También quiero deciros que si os ha gustado este vídeo y os gusta el contenido de este canal, podéis suscribiros, dejaros un buen like, podéis realizar donaciones en paypal.me/irondiv, y nada, cualquier duda que tengáis o si tenéis alguna propuesta para que yo la haga en próximos vídeos, pues me lo podéis dejar en los comentarios, y poco más que añadir. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!